Estados Unidos, Colombia, Perú, veo personas de Perú, personas de Ecuador, Guatemala, bueno, obviamente México, Estados Unidos y bueno, oigan, qué gusto estar aquí. No sé quién se sienta emocionado por lo que vamos a ver en esta ocasión. No sé tú, pero yo sí, yo de verdad que estoy muy entusiasmado por lo que vamos a ver en esta ocasión, porque tiene que ver con de las cosas más importantes, de las acciones o las habilidades más importantes que tú puedes desarrollar dentro de tu negocio. Y eso tiene que ver con las historias. ¿Alguien de aquí tiene una historia que contar? Levanta la mano. ¿Alguien tiene una historia que contar? Referente a negocio, por supuesto, digo nada personal. Referente a negocio. ¿Alguien tiene una historia que contar fuerte que sabes que puede ayudar a la gente? ¿Sabes que esto puede hacer que la persona se decida a hacer el negocio contigo o que empiece a tomar el inmunocal? No sé. Pero créeme que cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Así que vamos a iniciar. Por favor, saquen esa libreta. Presénteme su libreta como quedamos y acordamos desde un inicio. Bien, Luz Dari. Muy bien. A ver, no un papelito, recuerda, no un papelito, no un, otro tipo de papel o cuaderno, no, algo específicamente sobre una libreta de capacitación y entrenamiento para que llevemos siempre un orden en nuestra capacitación, un orden dentro de nuestro entrenamiento. Oigan, pues vamos a iniciar. Y para esto te tengo que compartir algo muy interesante y algo muy gráfico sobre lo que tú tienes que hacer para que realmente tu historia sea poderosa. Mira, todo esto surge obviamente porque es una necesidad que tanto nosotros, obviamente yo me incluyo, como personas de tu equipo sepan contar historias. Tienen que saber, hay personas que tienen una historia tan poderosa, pero lo dicen con tantos errores, ¿sí? Digo, no es una crítica ni nada por el estilo, pero de repente se comete con tantos errores que en vez de que esto sea algo positivo, algo que entusiasme, realmente hace todo lo contrario, ¿sí? ¿Alguien aquí siente que cuando lo ponen a dar su historia o cuando tú, por ejemplo, vas a contar tu testimonio de producto o de plan de negocio, quizás en un descubre, no sabes cómo iniciar? Y si sabes cómo iniciar, no sabes cómo terminar. ¿Y cuántas historias tenemos que termina la gente llorando y no dijo nada? ¿Sí? O que trata una historia muy triste, pero le da un final peor. O sea, queda solamente en la emoción y la gente nunca supo qué acciones tomó, qué fue lo que hizo para ser exitoso. Nada. Y muchas ocasiones pensamos que las historias tienen que ser tristes y terminar tristes. No, o sea, por eso yo decía en un principio que cada quien tiene su historia, pero no tiene que ser algo de tristeza. Anota esto, por favor, en ese cuaderno. Tiene que ser una historia, César Augusto, de inspiración. Tiene que ser algo que inspire. Yo he contado mucho mi historia y si es una historia muy fuerte, digo, no la he contado al 100%, pero a lo mejor tú conoces una historia mía. Y fue una historia de mucha lucha, fue una historia de fracasos, pero también de éxito, de lecciones aprendidas. Y lo que queremos es lo siguiente. Mira, lo que queremos es esto, Sergio Jarquín. Que tu historia, Sergio, sea un motivo por lo cual las personas digan, ¿sabes qué? Yo me identifiqué con él. Lucila Rodríguez, queremos que la gente diga, yo quiero ser como Lucila. Marina, Gabriel, que la gente diga, yo voy por lo que hizo Marina. ¿Qué historia de Marina me motivó? O sea, no solamente me puso triste y me mandó llorando a mi casa. No, ella me dijo qué es lo que ella hizo, qué es lo que tuvo que hacer y yo lo quiero hacer. Todas las historias, anota esto, todas las historias tienen que tener una lección que aprender. Todas las historias tienen que tener una lección que aprender.
Si no dejaste, Grisi Aguilar, si no dejaste una lección que aprender, no fue una buena historia. Fue una buena historia, pero no estuvo bien narrada. ¿Me explico? Porque una historia de éxito tiene que motivar a la acción. ¿De acuerdo? Bueno, otro punto que vamos a analizar aquí, mi querido Abel Pérez. Otro de los puntos que vamos a analizar aquí va a ser cuánto tiempo debe de durar esta historia. Ya llevamos más de 3 minutos y yo digo que siempre después de 3 minutos ya somos amigos. Bueno, es más, ya tenemos varios días aquí. Y te tengo que decir la verdad como amigos. Yo he visto, por ejemplo, que hay historias tan poderosas con el inmunocal, dichos de una forma tan redundante que la información se pierda. Y a veces creemos que demasiada información sobre nuestra historia en el producto o el plan de negocio, demasiada información va a motivar más a las personas. Karen, ¿qué crees? Y no es verdad. Lo que tenemos que hacer, fíjense bien, es crear una estructura para que realmente tenga el impacto, tenga el efecto nuestra historia. No podemos dar tantos detalles, ¿sabes por qué? Porque a las personas, Hernán, a ninguna persona le interesan tantos detalles. Lo que quieren saber es cómo fue tú que saliste de la situación, cuáles fueron las acciones que tú realizaste para convertir tu historia en algo exitoso. Me explico, tiene que tener una estructura. Anótame por favor ahí, porque esto es práctica. Es más, el día de hoy vamos a hacer algo totalmente diferente. Vamos a dar prácticamente 5 minutos que voy a apagar así mi cámara, lo voy a apagar, porque vamos a hacer una práctica. Y esa práctica va a ser que tú vas a escribir tu historia de éxito. Tú lo vas a escribir y yo voy a escoger a algunos de ustedes para que me den, por favor, su historia de éxito. Así que, por favor, no te pierdas ningún detalle de esto. Recording in progress. Así que su mejor sonrisa, porque el día de hoy vamos a aprender cómo dar tu historia de manera exitosa. Vamos a hacer prácticas y vamos a darle esa estructura que tienes que aprender de verdad para poder compartirla al 100% de una manera efectiva. Y tal como dice el flyer, esa historia tiene que ser impactante, tiene que ser inspiradora y tiene que mandar a las personas a la acción. ¿De acuerdo? Así que ve pensando en todo lo que nosotros vamos a empezar a hablar, cómo ir estructurando ese speech que se va a convertir en una historia poderosa. Así que iniciamos con todo ello. Ahora, tengo que compartirte a ti lo siguiente. No se trata solamente de hacer una ocasión sentimental o emocional, no. Tiene que ser algo que impulse a que las personas tomen decisiones de negocio o tomen decisiones de consumo de nuestro producto. ¿De acuerdo? Esto definitivamente, déjame ver quién prendió su cámara. El día de hoy todos prenden su cámara. Me gusta ver a Esperancita Cifuentes, Ernesto, Acal, Maru, Molina. Muy bien. ¿Sabes qué es lo que buscamos con esto, Esperancita? Pasar todas nuestras actividades a ser profesionales. Todo lo que nosotros hemos manejado en el transcurso de este serial es para pasar a un nivel llamado profesional. Ser más profesionales. Muchos de aquí tienen carreras ya espectaculares, ya consolidadas. Bien, pero siempre es muy importante recordar algunos puntos para impulsarnos a ser cada vez más profesional. Nadie de los presentes, y yo me incluyo primeramente, nadie de los presentes somos producto terminado. Nadie, seguimos avanzando y esto nos ayuda a recordar todos esos puntos. Así que, ¿realmente quieres pasar de ser un amateur a un profesional? Bueno, aquí la respuesta es, tenemos que seguir desarrollando habilidades de negocio.
¿de acuerdo? Habilidades de negocio. Y lo que vamos a ver en esta ocasión no es otra cosa más que otra habilidad. Estructura y comparte tu historia de éxito. Bien, toma fotografía de esto, porque es algo tan real, es algo que yo viví. Cuando yo entro a Inmunotech, te digo algo, cuando me presentaron el plan de negocio, dije, bien, suena muy bien su producto Inmunocal, digo, yo apenas lo estaba conociendo, suena bien la parte de liderazgo, me gustó la energía y todo esto. Y aún así, te voy a decir, yo había tomado la decisión. ¿Sabes qué fue lo que hizo Beatriz que yo dijera un sí contundente? Una historia que escuché en un seminario. Una historia, mira, te soy sincero, les soy sincero. Dijimos que ya somos amigos, ¿verdad? Verónica Miss, ya somos amigos, ya podemos hablar de una manera clara. Cuando yo escuché esa historia, yo apenas tenía una semana, bueno, menos de una semana en la compañía. Tenía, no sé, creo que 2 días, algo así por el estilo. Bueno, tenía nada, prácticamente unas horas de iniciar. Y fue un seminario. Escuché la historia de unos diamantes que me impactó tanto las decisiones que tomaron, las circunstancias que tenían, que vivían en una azotea junto con sus hijos, o sea, algo tan fuerte, todo lo que ellos hicieron para lograr ser diamantes y lo habían logrado, con una ganancia de más de $5,000. Pero describieron su historia de una manera tan espectacular, se los prometo, que yo me fui a llorar a mi casa. De verdad, o sea, dije, y aparte, digo, cuando traes problemas económicos y muchos problemas emocionales y bueno, todo un show en todo esto, ¿cómo te llegan las historias, pero cómo te hacen tomar decisiones? Yo salí de ese evento, de verdad, con las emociones al 100% y dije, Inmunotech, lo voy a hacer, mi plan A, lo voy a hacer al 100%. Ya entendí que es aquí. ¿Sabes cuál fue la diferencia, Gloria Prada? ¿Sabes cuál fue la diferencia? Esa historia que yo conocí. Y conocí los líderes. Y conocí su producto. Conocí todo muy bien. Pero lo que me impulsó a hacerlo de una manera acelerada fue escuchar esa historia. De verdad. Juro que es verdad. O sea, esa historia me impactó tanto que me salí con una convicción al 1000%. ¿Y qué crees? Empecé a hacer todos los rangos de una manera muy rápida. Y hasta esta fecha, después de 13 años de escuchar esa historia, 13 años pasaron. Me sigue conmoviendo, me sigo acordando muy bien de los detalles, o sea, quedé impactado. Entonces, yo quiero que anotes esto, José Luis Telles. Las historias cambian decisiones. ¿Qué te dice esa frase? ¿Me puedes poner en el chat? ¿Qué te dice esa frase de que las historias cambian decisiones? ¿Qué te dice este mensaje? Anótalo ahí. ¿Son poderosas las historias? ¿Qué significa para ti, Beatriz, escuchar una historia bien contada de éxito? ¿Qué significa para ti? A ver, anoten en ese chat. Yo te puedo decir que cuando escuchas una historia bien contada, te hace saber que es totalmente posible. Que si esas personas pudieron hacerlo, José Luis, tú también lo puedes hacer. Si esa persona tenía situaciones tan complicadas, tú puedes pensar, mi situación no es tan complicada y por lo tanto yo también lo puedo hacer. O sea, te hace ver y te da un baño de realidad, que el éxito también tú lo puedes lograr. Pero esa historia, cuando se cuenta de una manera estructurada, trae un efecto muy poderoso en ti. Entonces, por favor, quiero que anotes esta parte. Las historias cambian decisiones. ¿De acuerdo? Bien, vamos por lo siguiente. 5 razones principales del por qué contar tu historia. Y por favor,
y te lo digo muy en serio. Todos los que estamos aquí presentes tenemos que contar nuestra historia cuando se presenta la oportunidad. Das un Descubre Inmunotech, tienes que contar tu historia. Te ponen al frente a dar tu testimonio financiero, tienes que contar tu historia. Es decir, tu historia va a ser una de las herramientas más poderosas para prospectar personas. Tu historia, Julio Serrano, tiene que ser tan poderosa que a lo mejor realmente las personas no te entendieron la información, pero tu historia se la van a llevar a su casa. Y van a hacer realmente, y van a tomar una decisión por la historia que tú les contaste. Verónica, a lo mejor no te entendieron el plan de negocio, no entendieron el 5 ni el 10, no entendieron. Pero si entendieron tu historia, tienes una posibilidad fuertísima de que digan, sí, me quiero unir a tu equipo. Así de poderoso es. Entonces, vamos a ver 5 razones principales del por qué contar tu historia. Anota lo siguiente, por favor. Punto número 1. Tu historia conecta emocionalmente con las personas. ¿Alguien de aquí es emocional? Levante la mano. El que diga, no, yo no, no sé, no eres de piedra ni nada por el estilo. O sea, todo mundo somos emocionales. Todo mundo actuamos diariamente por emociones. Fíjense bien, yo estoy en Inmunotech por una emoción. ¿Me explico? Patti, tú estás aquí por una emoción. Te emocionó el producto, te emocionó las ganancias, te emocionó el viajar, te emocionó, no sé qué te haya emocionado, pero cada uno de nosotros está aquí por una emoción. ¿Sabes lo que hacen las historias, Catalina? Lo que hacen las historias es conectar a las personas con sus propias emociones. Fíjate lo importante de contar bien las historias. Punto número 2. Las historias demuestran que el éxito sí es posible. Las historias demuestran que el éxito sí es posible. Las historias hacen ver el éxito de manera real. Fíjate, qué importante es esto. Las historias demuestran que el éxito es totalmente real. ¿Lo vas anotando? Punto número 3. Las historias inspiran a la decisión y a la acción. Y hoy vamos a tener aquí a varias personas que nos van a contar su historia. No es una historia inventada, no, simplemente es una historia estructurada. ¿De acuerdo? Las historias inspiran a la decisión y a la acción. Siguiente, hace tu mensaje memorable y duplicable. Las personas, a lo mejor Cristina Barbosa, van a decir, ¿cómo se llama esa señora Cristina? ¿Cómo? No me acuerdo su apellido, pero qué historia tan impactante tuvo. No, 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 no. Me hizo reír, me hizo llorar, me hizo emocionarme. O sea, ¿qué historia tiene Cristina? Así debe de ser una historia bien contada. Fíjate bien. ¿Alguien se acuerda de la información que vimos quizás en el auditorio Telmex hace casi un año? ¿Alguien se acuerda qué información se presentó? Levanta la mano. ¿Alguien puede recordar? Pero alguien puede recordar una señora increíble, Alicia, que pasó en silla de ruedas, hizo un cierre espectacular. ¿Alguien se acuerda de ella? ¿Sí? Alicia. ¿Alguien se acuerda del árbitro de fútbol que hizo una historia impresionante también ahí? Las historias de Edu Orozco. O sea, lo que más se nos queda en nuestra mente son las historias que escuchamos en los eventos. ¿Me explico? O sea, eso es lo que verdaderamente impacta. A lo mejor la información
se te pueda ir, pero las historias las hacen memorables y lo más importante, que también las hacen totalmente duplicables. Siguiente, las historias refuerzan tu credibilidad y liderazgo. Refuerzan tu credibilidad y liderazgo. ¿Ya notaron qué importante es contar historias? Yo quisiera escuchar la historia de cada uno de ustedes. ¿Sí? Obviamente, por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer, pero sí quisiera yo lo que podamos realmente escuchar su historia, pero totalmente estructurada. ¿De acuerdo? Y prepárate porque realmente vamos a abrir un espacio aproximadamente de 5 minutos para que tú estructures tu historia. Yo te quiero escuchar. Digo, no voy a escuchar a todos, obviamente, pero sí quiero que todos, obviamente, lo puedan escribir. Todo lo puedo describir para que hagamos realmente como un comparativo con la estructura que vamos a presentar en esta ocasión. ¿Listos? Primer punto, ¿cómo se estructura una historia de éxito? ¿Cómo la podemos crear? Primero, abre con una narración o una pregunta que impacte. Te voy a hablar de toda la estructura que vamos a tener y después tú cómo puedes, si eres un asociado que va iniciando en Inmunotech, ¿qué es lo que tienes que decir? No es lo mismo una historia de un asociado, alguien que ya es plata, oro, diamante, ejecutivo platino. No es lo mismo, ¿me explico? Porque la historia puede variar. Pero a partir de plata puede cambiar algunos detalles, como ellos la ganancia y cosas personales que tú quieras compartir. Pero bueno, prácticamente todo lleva la misma estructura. ¿De acuerdo? Uno de los errores que se cometen es lo siguiente. Si a ti te invitan a dar una presentación, no una presentación, que tú presentes tu historia de éxito en un Descubre Inmunotech, que digan, por ejemplo, Araceli, ¿sí? Cheli de Poza Rica, nuestra líder allá. Cheli Domínguez, preséntanos, por favor, ayúdanos con tu historia de éxito. Uno de los errores que pudiera cometer Shelly, que no lo comete, ya se hizo toda una experta en ello, es decir, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Araceli Domínguez y yo vivo en Poza Rica y todo. O sea, la gente dice, o sea, donde vivas, queremos escuchar tu historia. No podemos empezar hablando con nuestro nombre, decir, yo de niña, bueno, si es una historia que impacta, está bien, pero no le podemos dar tanto vuelta al tema si lo tenemos que hacer en cuánto tiempo, Mirna, dice en la parte de abajo, 3 minutos. Dirás, ¿cómo crees que voy a hablar 3 minutos de toda mi historia, lo que hice? Sí, es más que suficiente. 3 minutos es más que suficiente para hablar de tu historia de éxito. Más de 3 minutos, 4, 5 minutos, bueno, excepto que te lo piden, pero bueno, lo tenemos que hacer también inclusive de una manera muy estructurada. Pero cuando es un Descubre Inmunotech, cuando le quieres presentar el plan de negocio así a una persona, un uno a uno, ya sea Zoom o ya sea presencial, 3 minutos es más que suficiente. Te lo prometo, Hernán, que es más que suficiente 3 minutos. Entonces, por favor, una historia de éxito siempre se abre con una narración o una pregunta que impacte. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner mi ejemplo, ¿sí? ¿Cómo yo abro? Obviamente, digo, puedes ya con el tiempo agarrar esa experiencia y puedes abrir de diferentes maneras, con diferentes temas, ¿sí? Pero todo tiene que ver con una narración de inicio o una pregunta que impacte. Por ejemplo, te voy a decir yo cómo lo hago, personalmente cómo lo hago. Una mañana, sentado en mi cama, yo me sentía realmente frustrado porque traía mucha depresión. Yo me preguntaba, ¿qué es lo que iba a suceder con mi vida? Yo no tenía una empresa donde trabajar, yo no tenía en ese momento un negocio de donde yo obtener dinero, o sea, estaba prácticamente en bancarrota. Yo lo viví.
Yo me senté y dije, ¿qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar con el futuro de mis hijos? Realmente mis ingresos eran totalmente inciertos. Ok, llamé su atención. Si notas cómo yo inicié con una narración, o esto puede ser una pregunta. ¿Te has preguntado alguna ocasión, cuando te sientes realmente solo, te sientes frustrado, te sientes desesperado, cómo vas a vivir el resto de tus días? Si no tienes una economía estable, ¿te has preguntado qué es lo que depara el futuro para ti y tu familia? Estoy abriendo con una narración o una pregunta que impacte. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro ese punto? Ok. ¿Sí? Levanta la mano o ponga un ok. ¿Ya queda claro ese punto? Perfecto. ¿De verdad que les quedó claro? Porque ahorita los voy a escuchar. Levanta la mano, ¿quién le quedó claro? Bien, excelente, Manolita González, qué bueno. Entonces, cuando vamos a hablar de nuestra historia, empieza con una narración o una pregunta que impacte. Oye, mira, la información que te estoy dando te puede inclusive servir cuando la compañía te escoja a ti para hacer una presentación o un testimonio de éxito en nuestros próximos eventos del Inmunofest, donde tú vas a hablar ante miles de personas. Esto te va a ayudar muchísimo. Te ayuda tanto en esos escenarios como en escenarios más cortos como son los descubres, ¿de acuerdo? Entonces, abres con una narración o una pregunta que impacte. Es lo primero que vas a hacer. Segundo, lo que vivías en ese momento. Lo voy narrando. Una mañana me senté en mi cama y dije, ¿qué voy a hacer? No tengo en este momento un negocio, no tengo realmente ingresos estables. ¿Qué voy a hacer? Yo tengo realmente mucha incertidumbre de cómo va a vivir mi familia en el futuro. Punto número dos. Eso me hacía sentir a mí emocionalmente muy inestable. Yo, te lo digo sinceramente, yo sentía una depresión porque tenía mucha inseguridad. Y eso me hacía sentir vacío, me hacía sentir con mucha frustración y realmente no tener un camino claro sobre qué es lo que yo tenía que hacer. No es solamente, ¿sí? El punto número uno, no solamente es lo que vivías, sino lo que, punto número tres, cómo te hacía sentir vivir esas circunstancias. Por eso yo lo puse con un color diferente, porque lo que conecta realmente con las personas es cómo te hacía sentir, ya la parte emocional de la historia. Es la parte emocional. Mira, y te lo digo por lo siguiente. Yo he escuchado testimonios que la gente dice, hola, ¿cómo estás? Mira, yo quiero decirte que, pues bueno, yo antes no tenía dinero, yo empecé a trabajar en Inmunotech y empecé a ganar dinero. Y la gente dice, pues bravo, qué bueno. Pero nunca me conectaste con tus emociones, nunca me dijiste cómo te hacía sentir el hecho de no tener dinero o no tener salud o no tener tiempo, digo, porque no todo tiene que ver con dinero. ¿Cómo te hacía sentir el hecho de que te ibas de tu casa y veías a tus hijos dormidos, que cuando regresabas en la noche, ellos ya estaban dormidos? ¿Cómo te hacía sentir eso? ¿Me explico? La parte de cómo te hacía sentir esas circunstancias es lo que conecta con la gente cuando dice, yo me siento igual que él o yo me sentí igual que él. Y ya se crea una conexión emocional con las personas. ¿De acuerdo? Primer punto es, habla una narrativa, decir, mira, una ocasión, una mañana yo sentí esto, o bien, oye, ¿te has puesto a analizar cómo vas a vivir el resto de tus días? ¿Te has puesto a analizar qué vida tú vas a tener dentro de 5 años? Yo vivía en un lugar económicamente donde me sentía con mucha inseguridad. Estoy en el punto número dos.
yo vivía con mucha inseguridad personal, porque los ingresos quizás no eran lo suficientemente buenos como para tener esa tranquilidad. Y sabes, punto número tres, eso me hace sentir emocionalmente muy inestable. El ver que mis hijos no tenían lo suficiente para vivir de manera adecuada, de manera honrosa, de verdad, eso me frustraba a mí. Ya toqué los tres puntos. ¿De acuerdo? Punto número cuatro. ¿Cómo conoces Inmunotech? Una mañana, un buen amigo, Toño Miramontes, me dice, Javier, tienes que conocer Inmunotech. ¿Sabes, Mirleni? Durante varias ocasiones, yo le decía, no es mi momento y le colgaba. Fue tanta su persistencia, persistió diciendo, Javier, yo sé tus circunstancias, yo sé cómo estás viviendo, de verdad, tienes que conocer Inmunotech. Y yo no le creía. Yo tenía tantas experiencias de compañías que no eran serias que de verdad dije, otra compañía más. Pero mi patrocinador, ya obviamente, mi patrocinador en ese tiempo, pues solamente me estaba presentando la oportunidad, me insistía que yo conociera Inmunotech. Bueno, punto número 5. Dijo, ok, voy a darte unos minutos para que me explique lo que es Inmunotech. Entonces, lo primero que hice fue abrirme ante la oportunidad. Y sabes, algo muy importante, reconocer que necesitaba ayuda. Yo lo que hice entonces, yo abrí mis oídos para escuchar el plan de negocio. Me dieron el plan de negocio. ¿Qué crees? Fui a una reunión también. Empecé a ver historias de éxito, empecé a ver historias del Inmunocal, del plan de negocio, que sabes qué, yo me convencí que era el lugar correcto y me asocié a Inmunotech. Tomé la decisión. Estoy en el punto número 5. ¿Qué acciones iniciaste? ¿De acuerdo? Y empecé a patrocinar personas, empecé a estudiar, empecé a tomar esto con toda la seriedad y empecé a tener resultados. Logré el rango plata, me llegaron aproximadamente como unos $700 y para mí, Ernesto, esto fue impactante. Yo empecé a recibir los beneficios y ya como el rango plata llegué a generar alrededor de $500, llegué a otro rango que es el rango oro y generé más de $1,500. O sea, realmente funcionaba. Y eso, créeme, Ernesto, que ya me dio mucha tranquilidad. Ya empecé a ver la vida de una manera diferente, pero empecé a creer que esto era el lugar y las acciones que yo tenía que realizar. Por lo tanto, yo les quiero decir a ustedes, yo sé que esto, a lo mejor, el tomar una decisión así, les va a dar miedo, les va a dar temor, porque no conocen la compañía, no conocen el plan de negocio, pero sabes qué, hazlo con todo y miedo. Yo sentí ese miedo también. Yo sentía de repente esa inseguridad a que la compañía no fuera seria, que el producto no funcionara, pero lo que yo vi definitivamente impactó mi creencia. Tú tienes que ver lo que yo he visto. Tienes que ver el plan de negocio, tienes que ver cómo funciona el inmunocal y lo más importante, toma decisiones. Empieza a tomar decisiones para que esto funcione. ¿Sabes qué? Yo actualmente tengo un rango dentro de la compañía y sé definitivamente que si tú te decides hacerlo, investigas lo que son las bondades de Inmunotech, definitivamente pronto tú también vas a tener una historia de éxito. Ok, tiempo en esto. De un mensaje de conexión, de inspiración y un llamado a la acción. No puedes terminar una historia de éxito sin un llamado a la acción. ¿Qué es ese llamado a la acción? Toma decisiones. Yo me asocié, yo me inscribí, aún con ciertas dudas, yo lo hice. Pero cuando vi las historias que hay en Inmunotech, cómo funcionaba el inmunocal, ¿qué crees? Yo me asocié y ahorita lo que estoy viviendo es increíble. Y yo quiero, de verdad, Clara, que tú vivas los mismos resultados. Así que asóciate,
toma el Inmunocal y vas a ver cómo tu vida cambia desde este momento. Un llamado a la acción, ¿de acuerdo? Todo esto, fíjense bien, lo tenemos que hacer en 3 minutos. 3 minutos. Y te digo algo, es tiempo más que suficiente para hacerlo. No más. 3 minutos. Mira, tengo aquí, voy a presentar a algunos de los invitados. No sé si tenemos aquí a Anel Valderas. Levanta la mano, nuestra querida Anel. Ok, si está Hola, sí. listo. Ok, Hola, hola, ¿cómo están? excelente, excelente. Oye, bienvenida, bienvenida, Anel. Qué bueno que estás aquí. A ver, déjame Hola, buscar saludos. entre todos. Lista, ya te tenemos aquí. Ya me Anel, viste. Ah, ok. tú traes una historia tremenda, ¿sí? O sea, de verdad, creo que es de las historias más contadas dentro de Inmunotech porque ha impactado. No tiene que ver solamente con dinero, sino tiene que ver con la parte de tiempo, la parte de cómo tú veías el futuro junto con tu familia, junto con tu esposo, tus hijos. O sea, es una historia realmente que impacta. Entonces, dinos cómo hacer esta historia tocando esos 7 puntos, ¿sí? En 3 minutos. Miren, suena a reto, pero es increíble, de verdad. Cuando tú dominas todo esto, lo haces de manera extraordinaria. Y te digo algo, las personas no tienen por qué escuchar más información. Esto es más que suficiente, de verdad. Así que toda la atención, esto lo vamos a tomar como un modelo, ¿sí? Cómo se hace una presentación de una historia de éxito contundente en 3 minutos, ¿de acuerdo? Así que, Anel, Oye, Javier, no hay presión, ¿verdad? No, no hay presión, ya vi. no hay presión, no hay presión. Están viendo diferentes países, pero no hay presión. Y mira, y vamos a dejar aquí inclusive, Anel, porque esa es una práctica, ¿eh? Esa es una práctica. Vamos a dejar aquí los puntos para si quieres ir tú tomando cada uno de ellos y lo tomes como una base para ello. Así que, Anel, gracias por aceptar esta invitación y queremos escuchar tu historia. Ay, dame un segundo, aquí se para. Ok, listo. ¿Te ha pasado que trabajas sin parar, haces todo bien y aún así vives con miedo, con deudas y sin tiempo para ti? Esa era yo. Trabajé 13 años en el gobierno con un buen puesto, pero sin control sobre mi vida. Todo dependía de cambios políticos, de jefes nuevos, de campañas que no decidía yo. Incluso me llegaron a negar vacaciones para apoyar campañas políticas, aunque ni siquiera creía ni militaba en ese partido. Y aunque nuestra vida parecía buena, la realidad es que estábamos muy endeudados. Teníamos casa, coche, viajes, pero todo con tarjeta de créditos y préstamos hipotecarios. Trabajábamos muchísimo y las deudas no bajaban. Cuando nació mi hijo, después de más de un año de estar intentando tener bebé, me partía el alma dejarlo todo el día en la guardería. Ahí me di cuenta que había vida más allá del trabajo y que yo me la estaba perdiendo. Lo más fuerte es que me sentía atrapada con estrés, con miedo al futuro, sin libertad ni plenitud. Fue entonces cuando llegó Inmunoteca a nuestras vidas. Fueron mi mamá, mi hermana, mi cuñado quienes nos compartieron esta oportunidad. Al principio no creíamos en esto ni conocíamos de la industria, pero ver que ellos mejoraban en su salud y que también ganaban dinero nos llamó muchísimo la atención y dijimos, si ellos lo están haciendo, ¿por qué nosotros no? Así fue como comenzamos, sin experiencia pero con muchas ganas. Me conecté al sistema, no perdí un solo evento, me dejé guiar por mi línea de auspicio y aprendí lo básico, formar un equipo de 4 personas que hicieran lo mismo. Ese enfoque nos permitió crecer desde el principio. La salud fue lo primero que mejoró. Mi fatiga crónica, el estrés, con Inmunocal recuperé mi energía. Mi esposo, mi abuela, mi hijo, todos comenzaron a mejorar también. Y en lo económico ni se diga. En 6 meses igualé mi sueldo, en un año ganaba lo mismo que el gobernador. Pero lo más grande, ¿saben qué ha sido? El propósito. Hoy tengo en mi equipo internacional personas ganando, viajando, cumpliendo sueños. Y yo me siento viva, llena de energía, con ganas de seguir creando. Y si tú también estás buscando una salida, un ingreso extra, una forma de recuperar tu libertad así como yo, esto puede ser para ti. No necesitas experiencia.
Solo decisión y acción. ¡Wow! Anel, espectacular, de verdad. Un aplauso, Anel. Y quiero decirte esto, Anel, 2 minutos. Todavía le sobró un minuto. Fíjate bien. Díganme sinceramente, ¿les gustó la historia de Anel? ¿Sí? O sea, es impactante toda la historia, pero fíjate cómo estuvo tan estructurada que en 2 minutos nos dejó emocionados. O sea, lo hizo perfectamente bien la narración, qué acciones hiciste, cómo te sentías, el mensaje de conexión, el llamado a la acción, todo. Y de verdad, está aquí en 2 minutos 5 segundos. Felicidades, Anel. Qué bien lo has hecho. Extraordinario. Oiga, ¿cómo estamos aprendiendo aquí, De verdad. O sea, no importa el rango, no importa la experiencia, el tiempo, no, realmente él está recordando lo poderoso de nuestra historia bajo una estructura, bajo un tiempo preciso, es contundente, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Anel, por ello. Tenemos otra invitada que es Analú Velasco. Un diamante o una diamante espectacular también, o sea, Analú, ganadora de viajes, creo que es de las pocas compañías que he estado realmente en redes de mercadeo, no sé si la primera, la segunda, la tercera, no sé, pero en Inmunotech ha creado una experiencia espectacular. Y bueno, Analú, gracias por aceptar la invitación. Traes una historia también que ha impactado. Has estado en auditorios igualmente que Anel ante miles de personas. O sea, ya eres una persona, digo, famosa, eres una persona que ya muchos, miles de personas conocen y tu historia la queremos conocer. 3 minutos, ya vieron que es totalmente posible y esto no quita el impacto de una historia de éxito. Así que, Analú, queremos escuchar también tu historia. Oye, espera, Javier, antes de buscar impactar aquí, creo que es como que vencer al cronómetro este reto que es show, pero bueno, vamos a hacerlo, ¿sale, vale? Y ya tú nos retroalimentas. Bueno, yo siempre inicio con la siguiente pregunta. ¿Cómo te sentirías si después de estudiar, esforzarte y trabajar mucho, no estás ni cerca de tener la vida que tanto deseas? Trabajaba 8 horas diarias en un empleo que no me encantaba y además tenía que llevarme trabajo a casa, siempre agotada, estresada y sin disfrutar el tiempo con la familia. Por si fuera poco, una paga bastante pequeña. Al mismo tiempo me la pasaba vendiendo mil y un cosas por catálogo y lo que se me pusiera enfrente con el afán de completar la quincena y darnos algún gustito. Había estudiado una carrera, una maestría, con el deseo de conseguir una buena vida, darle a mis hijos una vida cómoda, pero eso estaba muy lejos de mi realidad. Y esto me hacía sentir frustrada y fracasada. Conocí Inmunotech y al conocer el plan de compensación, inicié. Fue difícil porque no se parecía en nada a lo que había hecho con anterioridad. Tuve que desaprender y reaprender, pero decidí hacerlo de forma profesional. De ser un plan B, Inmunotech pasó a ser mi plan A y por eso me enfoqué en hacer de él mi actividad principal. Ya nadie le pondría precio a mi tiempo y a mi trabajo. Ahora lo haría por mí. Me dejé enseñar, desarrollé disciplina, nuevas habilidades, construí un equipo y comencé a trabajar todos los días. Y fue entonces que llegué al rango de diamante, con el cual ahora he comenzado a vivir una vida por diseño. Ahora soy yo quien elige mis horas y lugares de trabajo, mis metas y mis ingresos. Nadie más decide por mí. Un día puedo hacerlo desde casa y al otro en la playa, y con ingresos muy por encima de lo que mi carrera me hubiera dado. Esto sin duda ha cambiado la calidad de vida de mi familia, con la que ahora paso más tiempo, viajamos, nos ponemos nuevas metas y las logramos. Metas que tiempo atrás ni siquiera nos hubiéramos atrevido a soñar. Lo mejor de todo, que lo que hoy hago ayuda a mucha gente a mejorar salud, economía y también a creer que si yo pude, ellos también pueden. Recuerda, si no trabajas por tus sueños, alguien más te contratará para que trabajes por los suyos. Con esta información, empieza hoy a cambiar tu vida y decide si quieres trabajar por tus metas o por las de alguien más. ¡Wow! Fuerte aplauso, Analú. Extraordinario, Analú. Quiero mostrarte esto. 2 minutos 19.
Oigan, ¿verdad que es emocionante saber que sí lo podemos hacer y seguimos impactando igual? No requerimos más tiempo. O sea, 3 minutos es más que suficiente para que las personas entiendan por qué estás aquí, qué fue lo que hiciste, hagas ese llamado a la acción, demuestres que también lo pueden hacer. Mira, ellos lo hicieron espectacular. ¿De acuerdo? Así que felicidades, Analú, de verdad. Y bueno, mira, tenemos otro invitado especial. Si se encuentra por aquí el doctor Miguel Ángel García Gallegos, también una persona ya súper famosa en diferentes países, que por cierto pronto vas a estar en Colombia, ¿es correcto, doctor? Él es Correcto, uno de Javi. los invitados especiales a nivel internacional, pero él también tiene una historia que contar, una historia poderosa. Y doctor, queremos escuchar tu historia. Adelante. Claro que sí, nada más déjenme hacer un comentario. Esto va para todos. Una de las primeras cosas que nos enseñó Javier en los libros es entender lo poderoso que es aprender a contar tu historia, incluso en un minuto, que fue de las primeras tareas que recibimos, pero 3 minutos es más que suficiente como para que empieces a tener éxito. Entonces, pues tú me dices, Javi, cuando empiece la cuenta Te regresiva. escuchamos, doctor. Hay una gran tragedia que está ocurriendo desde hace varios años en la humanidad y no me refiero nada más en serio a México, sino en cada país. Y esto es la falta de los padres presentes, la falta de la inteligencia financiera y la falta de desarrollo personal. Yo soy médico y hace pues ya más de 13 años que yo terminé con 3 trabajos. Imagínate tener turno en la mañana, en la tarde y en la noche. Obviamente recibes un buen ingreso, pero pues terminas por no poder ver a tu esposa y se supone que te casaste para convivir con ella. Tienes hijos, pero como tu esposa también tiene 2 trabajos, pues van a la guardería y eso que tanto oraste por tener hijos, por tener un matrimonio bonito, por dar de ti lo mejor, pues se vuelve algo pesado, ¿no? Y hasta cierto punto lamentable porque uno lo hace por estar viendo a otras familias estar haciendo lo mismo. Venimos de una cultura de esta falta de inteligencia financiera, de esta situación de la que le llamamos la carrera de la rata. Esto es, te levantas, trabajas, se te acaba el día y al día siguiente haces lo mismo y a la semana y al año y a los 10 años y se te va pasando la vida. Entonces todo esto a mí me hacía sentir muy, muy, muy frustrado porque yo veía a otras personas que a lo mejor incluso trabajaban un poco menos que yo, pero que tenían el tiempo y la economía para poder pasear con su pareja, para disfrutar con sus hijos, para viajar, etcétera, etcétera. Y en mi caso, no nada más era el hecho de que yo trabajaba demasiado, que no veía a mis hijos, sino que aparte empezamos a vivir en las deudas. Esta situación de que empezamos a ganar dinero nos dio un permiso emocional de empezar a adquirir ese crédito de la casa, ese crédito del vehículo, ese crédito para comprar cosas adelantadas y llega un momento en que empiezas a trabajar más por el tema de las deudas que por vivir bien. Entonces llegó un momento en que mi esposa y yo tuvimos que platicar, empezamos a reconocer cuáles habían sido nuestros errores y obviamente le pedimos a Dios en una oración muy bonita, que por cierto, cuando algo le pidas a Dios, ten por la seguridad de que te va a llegar la oportunidad. Y yo por eso siempre confío en estar platicando esto. Nos llegó la oportunidad a los 3 días. Mi patrocinador Arnulfo Arias huyó, a quien le estoy eternamente agradecido por habernos invitado a esto, nos platica de este proyecto. Pero te voy a ser así sumamente sincero. Como no venimos de este mundo de los negocios, del emprendimiento, no le entendimos realmente mucho, pero sí entendí su intención y su intención era ayudarnos, cambiar nuestra vida, que estaba literalmente presionada con el tema de la falta del tiempo, de la falta de libertad financiera, etcétera, ¿no? Y dijimos finalmente que sí, fuimos a un seminario, vimos que esto era más grande de lo que nos habíamos imaginado, nos firmamos con él y lo primero que hicimos fue ser enseñables. Nos empezó a enseñar desde lo que era el plan de compensación, desde cómo eran los productos, por supuesto nos empezamos a aplicar, nos empezaron a enseñar cosas como cómo invitar, cómo presentar el plan y a pesar de los 3 trabajos, muy frecuentemente yo tenía que agarrar la hora de mi comida para poder dar planes, pero ¿qué crees? Eso me dio
nuestro primer cheque. Sí, tuvimos que invitar a 45 personas, de las cuales gracias a Dios 5 me dijeron que sí, y recibí un primer cheque de 8,000 pesos mexicanos que me permitió, por cierto, pagar la tarjeta con la que yo pagué este negocio. No utilicé dinero mío, yo utilicé dinero del banco, inmediatamente lo pagué. Primera vez que el banco me paga un negocio a mí, no como normalmente pasa, y de ahí se escribe una gran historia. De repente, a los 2, 3 meses, nos ganamos un viaje cercano, y ahí es donde empieza este contraste tan brutal de un ambiente. Claro, me encanta mi carrera, me encanta todo lo que yo hago, pero a veces no me encantaba mucho el ambiente, un poquito medio oscuro, medio de gente peleándose por trabajar lo menos posible, etcétera. Y de repente llego a un hotel hermoso, abajo de la luna, con mucha gente hablando de éxito, de desarrollo personal, de planes a futuro, de conocer lugares, ya de personas que habían sido premiadas como millonarios en dólares. Yo estaba fascinado, estaba donde yo creo que mi mente se veía estando, en un lugar entre gente bonita, entre gente poderosa, pero no en un mal sentido, sino en el sentido de que ellos también querían vernos a nosotros triunfar. Y bueno, finalmente, lo más importante para mí fue este éxito que empezamos a tener ayudando a otras personas. Empezaron a llegar muchas personas a nuestra red, a nuestro equipo, que se volvieron familia, y por supuesto ese éxito tan tremendo que han tenido todos ellos se volvió definitivamente nuestro éxito. Y la verdad es que la invitación es que te unas a esta gran familia. Es una gran empresa, tiene unos productos que nos tardaríamos mucho tiempo en poderte mostrar lo poderosos que son, pero sobre todo hay un gran corazón de liderazgo y estamos listos para poderte ayudar. Un abrazo. Wow, gracias, doctor. Un fuerte aplauso. Gracias, doctor, por la información que nos presentaste. Muy conectador, de verdad. Es totalmente diferente tu testimonio porque no era una cuestión de dinero, era una cuestión de tiempo, prioridades familiares y todo esto, ¿sí? No fue exactamente 3 minutos, pero fue impactante, doctor, ¿sí? Creo que cumplió perfectamente bien. Muchísimas gracias por ello. Oigan, gracias, Analú, gracias, Anel, gracias, doctor Miguel Ángel. Y vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, algo que también tenemos que aprender de todo esto es la manera en que expresamos la información, ¿sí? La manera en que lo expresamos. Muchas ocasiones decimos la información correcta en el tiempo correcto, todo ello, pero hay algo bien importante, quiero que la notes, por favor, esta parte que se llama modulación de la voz. ¿Has conocido personas, por ejemplo, que dan la información buenísima, pero todo es totalmente plano? La información es totalmente plana. O personas que piensan que hablar entusiastamente es gritar. Y gritan, y gritan, y gritan, y gritan. Dice, gritando como que levantamos el entusiasmo de la gente y no es así. Hay algo, repito, muy importante que tenemos que aprender, que es modular nuestra voz al momento de narrar historias. Las historias tienen que tener diferentes matices, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mira, vamos a dar, después de lo que voy a comentar, unos minutos para que creas la historia. Yo voy a escoger 2, 3 personas para que nos hablen de su historia, pero ya con la modulación de la voz ya totalmente aplicada. El doctor lo hizo súper bien, Anel, Analú, obviamente se nota la experiencia que tienen ellos, pero yo también quiero escuchar la historia de cada uno no de cada uno, sino de algunos de ustedes, pero ya manejando también lo que es la intención de nuestra voz. Por ejemplo, el punto número 1, cuando abrimos una narración o pregunta que impacte, nuestra voz tiene que empezar a modular. El hecho de hablar de una historia fuerte personal, lo tenemos que hacer con algo muy importante que se llama pausas. Si tú haces una pregunta, tienes que hacer una pausa. Ejemplo con el punto número 1, con mi historia. Una mañana me senté en mi cama preguntándome cuál iba a ser mi futuro económico y el de mis hijos.
Para mí, la situación que yo estaba viviendo en ese momento era frustrante. Yo no sabía qué hacer. Yo no sabía a qué compañía unirme. Yo no sabía qué deparaba el futuro para mí y para mi familia. Tiempo. Si notas el tono de voz que utilicé, como reflexivo, como que te transporta también, como que abre una emoción, porque lo estoy diciendo de una manera que conecte con las personas, con modulación y con pausas. ¿De acuerdo? No es lo mismo este impacto que decir, una mañana yo estaba sentado y decía, ¿cómo voy a vivir? ¿Qué es lo que yo voy a hacer de aquí en adelante? O sea, yo no sabía qué hacer. No. O sea, lo que va a conectar desde el principio es la intención de la palabra que la gente entienda mi situación. Y si yo logro hacer pausas y manejarlo de una manera sobria, de una manera tranquila, hago reflexionar a la persona. Yo, punto número 3, yo me sentía frustrado. Yo sentía que mi vida estaba perdiendo valor porque yo no tenía claridad sobre cómo iba a vivir yo el resto de mi vida. Explico. ¿Y sabes qué es lo que hacen las personas? Están así como en la punta de la silla, así como, wow, qué historia tan interesante. ¿De acuerdo? Y es cuando empiezas tú a manejar las emociones dentro de la historia. Punto número 4, 4 y 5. En eso, recibo una llamada de un buen amigo que se llama Toño Miramontes y me dijo, Javier, tienes que conocer Inmunotech, tienes que saber qué es lo que está pasando en Inmunotech. O sea, de verdad fue un mensaje que me llenó mucho de esperanza. Y dije, perfecto, yo quiero escuchar lo que es esa compañía. Después de investigar que me dieron el plan de negocio, yo empecé a dar planes de negocio, me aprendí el plan, empecé a estudiar, fui a los seminarios y empecé a ver cosas muy grandes dentro de Inmunotech. ¿Si notas cómo ya fue otro mi tono? Ya fue una manera que yo demostré emoción por lo que estaba haciendo. No es lo mismo cómo inicié cuando ya hablo de Inmunotech y qué acciones tomaste. Inclusive el punto número 6 es empecé a ganar, empecé a descubrir que Inmunotech era la respuesta que yo estaba esperando. Empecé a ver los resultados. ¿Te imaginas qué fue lo que yo sentí cuando recibí mis primeros $1,000? O sea, fue impactante. Para mis hijos, para mí, fue algo que nos impactó la vida. Por eso, punto número 7, te digo, tienes que tomar la decisión y no importa si tú tienes miedo o no tienes miedo, no importa. Lo importante es saber que estás dando pasos seguros, que Inmunotech es la empresa que tú siempre has estado soñando, has estado queriendo vivir. Y hoy es tu momento para poder hacerlo. Así que acciona, atrévete a hacer cosas diferentes, di sí a Inmunotech y la verdad vas a empezar a vivir tus más grandes sueños con esta compañía. ¿Cómo empecé? El punto número 1 y cómo terminé en el punto número 7. ¿Sí notas? Empecé reflexivo, empecé a subir de tono y el punto número 7 es, hey, lo vamos a hacer, tú también lo puedes lograr. ¡Boom! Y la gente siente la emoción. Todo eso se llama modulación de la voz. Y yo sé que esto es una cuestión de práctica, de practicarlo, practicarlo. ¿Y sabes? Es de lo que hacen las personas o hacen las personas muchos movimientos emocionales. Si solamente yo manejo un solo tono, el que yo apliqué en el punto número 1, ¿sí? Hablo de manera tranquila y reflexiva y así estoy durante 3 minutos, voy a aburrir a las personas, ¿sí o no, Ana Lu? Voy a aburrir a las personas. Pero si también desde el principio estoy emocionado y gritando todo lo demás, es lo mismo. La gente dice, ya, por favor. O sea, cuando alzamos demasiado la voz, en todo momento la gente se cansa. No se trata de gritar, por favor. Yo no he gritado. Yo he hablado fuerte, he hablado contundente, pero en los momentos precisos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy complementario a expresar bien nuestra historia
de éxito. Entonces, mira, nos quedan unos minutos que lo vamos a aprovechar a lo máximo. Por favor, todos los presentes, voy a dejar de compartir, todos los presentes, por favor, saquen su cuaderno, el especial, ese cuaderno especial que tuvimos desde el primer día, y hagan de acuerdo a esta lámina, que yo creo que ya le tomaste fotografía, crea tu historia de éxito. ¿De acuerdo? Así que vamos a dar 4 minutos, solamente 4 minutos, ¿sí? Es más, Néstor se nos pone ahí el contador, el cronómetro, 4 minutos para que creas tu historia. Y yo voy a escoger, digo, no sé, si el tiempo nos permita, mínimo 2 personas para que nos cuente su historia. Oigan, échenle ganas a esto, de verdad. Depende mucho tu crecimiento, depende mucho que tú tengas nuevos prospectos de cómo cuentas tú tu historia. Lo que estamos manejando aquí es totalmente duplicable. Por favor, enséñale a tu equipo a transmitir correctamente sus historias de éxito. ¿De acuerdo? Y que eso sea una plataforma para ti, para que estés en los grandes escenarios de Inmunotech. Así que, Néstor, si podemos poner 4 minutos, lo voy a agradecer. ¿De acuerdo? Así que cerramos cámaras y nadie se vaya, por favor, porque queremos escuchar tu historia. ¿De acuerdo? Aquí estoy ante cualquier pregunta. Arranca el tiempo.
Hola, ¿cómo están? ¿Listos? ¿Listos? Ok. Vamos a poner, Néstor, eh, la lámina, si me permiten compartirla. Aquí está. Y la vamos a tomar como una guía, ¿de acuerdo? Entonces pueden estar poco a poco ahí narrando punto número uno, dos, tres. Cuiden mucho el tiempo. Cuiden mucho el tiempo para hacerlo, obviamente, bajo este esquema. Y también cuiden mucho la cuestión de la modulación de la voz, que su voz conecte con las personas, ¿de acuerdo? Ok, oigan, tenemos alguien aquí que me encantaría escuchar. Ella es una gran líder, gran amiga. Ella vive en Bolivia, si no, me equivoco, en Santa Cruz, Bolivia. Y ella es Natalie Aguilera. Si puedes, por favor, Natalie, abrir tu micrófono porque queremos escuchar tu historia. Hola, muy buenas noches. Natalie, Muchísimas ¿cómo estás? gracias. ¿Qué tal, Javier? Gracias por la invitación de estar aquí presente en esta gran, pero tan gran e importante capacitación que nos has abierto, que Gracias. realmente es de mucho beneficio para poder aprender, seguir aprendiendo y alcanzar todo lo que nos propongamos, ¿no? En este mundo. Excelente, Natalie. Mira, ese es uno de los entrenamientos más exigentes que incomodan, me explico, porque estamos acostumbrados a manejarlo de manera libre, como se nos vaya ocurriendo y todo eso, y no, o sea, descubrimos que eso tiene una estructura, ¿sí? Que tiene que tener toda una manera de hacerlo con tiempo, con modulación, o sea, estamos hablando de otros niveles. Eso te lleva a un nivel diferente dentro de tu negocio, porque tu historia impacta mucho tu negocio, ¿de acuerdo? Cómo tú lo proyectes va a ser la cantidad de personas que puedas atraer a tu negocio. Así que estamos ensayando, Natalie, ¿sí? Entonces, te equivocas, Gracias, no pasa gracias. nada, tú eres una persona con experiencia, queremos escucharte y pues vamos a tomar el tiempo suficiente, no pasa nada ante cualquier error, somos amigos. Para mí es muy importante esto, por favor, lo que se diga y cómo se dice, ¿sí? Ujú, Que manejen la modulación de la voz, ¿recuerda? ok, Que impacta tu manera de decir las cosas. Así que, Natalie Aguilera, queremos escucharte. ok, muchísimas gracias. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Antes de iniciar, yo quiero hacerles unas preguntas para que ustedes esta noche piensen en ella, reflexionen en ella y puedan tomar el control de su futuro. Les pregunto, si tu ingreso principal dejara de existir por alguna situación de salud o algún despido inesperado, ¿sabes cómo paliar los próximos 2 a 3 meses? ¿Tus finanzas familiares están seguras ahora? ¿Estás preparado para enfrentar el futuro? Esas preguntas te las dejo ahí para que tú analices esta noche. Como ya dijo, mi nombre es Natalie Aguilera, soy de la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, y hoy quiero compartirles un poquito de mi historia que quizás ustedes conecten con ella. Inicié trabajando desde mis 19 años en una empresa constructora. Paralelamente ingresé a la universidad a la carrera de administración. A mis 21 años me dejan a cargo del departamento de licitaciones. Y fue ahí que empezó todo, ya que tenía un horario de entrada, pero no tenía un horario de salida. Pasaba largas rutinas de trabajo, fines de semana, feriados trabajando. Me casé, tuve una hija, la cual no la vi crecer. Por mucho estrés de trabajo, adquirí una condición en mi salud con la cual tenía que lidiar día a día. Conocí las redes de mercadeo en otra compañía a raíz de una enfermedad de mi madre. Fui invitada a un evento al cual, al escuchar al orador principal, me visualicé con su historia, porque en ese momento yo estaba igual, cansada del horario y que mi vida dependiera de otra persona. Pude darme cuenta de la magnitud de oportunidad que tenía enfrente. Más que distribuir un producto,
pude ver que se trataba de algo que estaba buscando en ese momento. Un negocio donde yo pueda encontrar el equilibrio de mi tiempo, de mi economía y de mi salud, que era lo que buscaba. Pude darme cuenta también en este tipo de negocio que funcionaba tipo franquicia, que mi negocio tenía expansión mundial, que mis ingresos iban a ser ilimitados, que iba a crecer mes a mes, año tras año, y como quiera, los años iban a pasar, que yo esté dentro de esta industria o no lo esté. Así que preferí ser parte de esta compañía y me desarrollé por un largo tiempo. Alcancé rangos muy importantes, pero no obtuve los resultados que yo buscaba en ese momento. Conocí Inmunotech en enero de este año por una ex socia de mi anterior red. Y al ver principalmente el producto que tenía esta compañía y de los resultados que ella había logrado en corto tiempo, me di cuenta me di la oportunidad de ser parte de esta gran compañía llamada Inmunotech. Llevo 5 meses desarrollándome y puedo asegurar que fue la mejor decisión de mi vida. He alcanzado un rango importante dentro de la compañía. Económicamente, mis ingresos me permiten estar más tranquila ante la situación que vive hoy en este momento mi país. También he ganado 2 cruceros que la compañía nos da de incentivo a los distribuidores. Agradecida, estoy muy agradecida por todo el apoyo que me han brindado mis mentores, Araceli, Demetrio, Eduardo, Javier, el doctor Pelayo y en fin, muchas personas maravillosas que he conocido en este proyecto y que me están apoyando día a día. También agradezco a todo mi equipo de mujeres emprendedoras y visionarias que día a día están luchando conmigo también para alcanzar sus sueños. Hoy estoy 100% comprometida de llevar este mensaje de libertad, este mensaje de esperanza, este mensaje de salud que tenemos con este maravilloso producto, para que muchas personas que están ahí afuera angustiadas, desesperadas, buscando algo que nosotros tenemos en nuestra mano. Y no podemos quedarnos callados. Hoy los invito a ser parte de este gran movimiento socioeconómico y más que una oportunidad de negocio, es una oportunidad de vida. Muchas gracias y tengan todos ustedes muy buenas noches. Excelente, Natalie, excelente. Un fuerte aplauso a Natalie. Quiero destacar tu postura, Natalie. Qué importante es la postura. Lo hiciste súper, súper bien. Estuvo lo más apegado a 3 minutos, no fue exactamente, pero fue contundente tu mensaje, fue muy contundente. Y algo, miren, quiero destacar esta parte. Qué importante es nuestra postura cuando hablamos, la seguridad, la certeza con lo que proyectamos todo ello. Así que Natalie, extraordinario, ¿sí? Y seguirlo obviamente practicando, practicando para pegarnos lo más que podamos en este guión, pero fue espectacular, Natalie. Muchísimas gracias por ello. Y también tenemos a otro gran invitado. Él viene de Estados Unidos. Él está aquí, también un gran amigo. También trae una historia increíble. César Augusto. ¿Ya estás aquí, César Sí, Augusto? aquí estamos. Excelente, César. Oye, César, qué gusto tenerte desde Oregon. Y bueno, queremos conocerte más, queremos ver tu historia, lo más apegado en tiempo, lo más apegado a este guión. Y por favor, manejen mucho la modulación de la voz, que es lo que conecta realmente con todo lo que estás proyectando de información. Te escuchamos, César Augusto. Sí, muchas gracias, bienvenidos todos. Bueno, estamos entre amigos, dijeron, ¿verdad? Es un ensayo, por supuesto. Claro, claro, claro. Pues bueno, buenas tardes aquí desde Oregon y bueno, y el equipo conectado también. Muchas felicidades. Voy a iniciar con esa pregunta porque estamos como estamos aprendiendo de ti, Javier, y hay mucho que decir del reconocimiento que le tengo a Javier Rayas y ahora lo voy a comentar. ¿Te has imaginado cómo te ves o cómo te visualizas en 5 años? Yo recuerdo perfectamente bien cuando me encontraba en Houston, Texas, trabajando en las refinerías y quiero comentarte ese tema de
7 días, 7 dosis. Quienes saben de esto, es decir, vives prácticamente para trabajar 12 horas diarias durante 7 días. Imagínate vivir así. Y de verdad lo digo, yo recuerdo perfectamente y lo recuerdo ahí, decía, wow, así voy a vivir. 7 días, 7 dosis. Y fue precisamente cuando conocí Inmunotech, yo conocí, escuché, cuando le iban a amputar la pierna a mi hermano, él me habla de Inmunotech, me habla del Inmunocal. Yo lo investigué y precisamente fue cuando yo tuve un dolor en mi rodilla. Yo lo investigué, lo tomé, pero hay algo que empecé a ver que no solamente era la cuestión de bienestar, de vida, de sentirte bien, sino que había, precisamente como me encontraba en esa área, fui a una reunión, un evento de Inmunotech y vi que había más impactos, más cosas que descubrir y fue precisamente, y porque lo tengo que decir así, porque aquí está el equipo conectado. Conocí a Javier y de las 5 personas vi que había rangos, que había dinero, que había viajes, comento nuevamente, de las 5 personas que estuvimos en una plática. Hoy somos rango oros actualmente y sé que vendrán los diamantes, sé que vendrán otros rangos y empecé a ver que aunque yo no tengo pero ninguna experiencia en redes, vi que lo podía hacer, que solamente tenía que compartir lo que había, esos resultados. Y es por eso la invitación al equipo, a mi equipo y a todos, por supuesto, que este es el momento de solamente tomar acción. Muchas felicidades por estar aquí y vamos, somos 100% Inmunotech. Excelente, excelente, César. Muy bien. Muchas felicidades. Sí, fueron menos de 3 minutos. Fuiste contundente, César. La primera parte, la verdad, que hizo que viviéramos tu experiencia, o sea, lo transmitiste excelentemente bien y de verdad cumpliste pues toda la lista prácticamente súper bien. Así que muchas felicidades, César, por todo ello. Oigan, si notan el poder de una estructura, o sea, te lleva de la mano a que realmente puedas como finalizar tu historia con ese llamado a la acción. Mira, quiero terminar este bloque de entrenamiento también con una gran amiga. Primero de Bolivia nos pasamos a Estados Unidos y de Estados Unidos nos pasamos a Colombia y quiero presentarles a Lida Padilla. Por favor, ¿estás ahí, Lida? Porque también queremos escuchar tu historia. Hola, muy buenas noches. Y ¿Cómo bueno, estás? gracias Javier, por todos estos puntos. Y bueno, aquí voy con mi ejercicio. Lo tengo escrito. eh, y bueno, empiezo así. Claro. ¿Alguna vez has sentido que lo tienes todo, menos tiempo para lo más importante? Mi esposo y yo teníamos trabajos exitosos, buenas posiciones, estabilidad, pero no teníamos tiempo. Vivíamos con el ritmo acelerado que la vida pasaba mientras nuestro hijo nos necesitaba más presentes. Además, yo estaba lidiando con un problema de salud. Me Perdón, sentía Lida, agotada. ¿apagaste tu cámara? Ok. Perdón, interrupción. Listo. Ok. Retomo. Me sentía agotada física y emocionalmente, no solo por el malestar de salud, sino por la sensación de que nuestra vida estaba atrapada en un ciclo sin espacio para lo esencial, la familia, la tranquilidad y el bienestar. Mi hermana llega de México, que me habló de un producto inmunocal, lo tomé por recomendación, sin imaginar lo que vendría. Al poco tiempo mis síntomas mejoraron significativamente. Me sentí mejor que en años. Ese cambio me motivó a investigar más. Vi los estudios, los testimonios, la ciencia detrás de Inmunocal y lo más importante, quise compartirlo. Empezamos a hacerlo como familia, sin darnos cuenta que el negocio comenzó a crecer. Al principio fue un ingreso extra, pero paso a paso Inmunotech se convirtió en nuestro ingreso principal. Hoy ayudamos a personas a mejorar su salud y sus finanzas. Y lo más hermoso, podemos viajar en familia.
estar presentes para nuestro hijo y vivir con propósito. Hoy tenemos libertad. Si supieras que en octubre nos vamos de crucero. Bueno, si tú también sientes que necesitas un cambio en tu salud, en tus finanzas o en tu estilo de vida, permítete conocer una empresa sólida, un producto único y un plan de compensación generosos. A veces una sola decisión puede transformar tu vida. Nosotros lo hicimos como familia. Tú también lo puedes hacer. Wow, excelente, excelente. Gracias, Lida. Muy conectador, excelente mensaje. Manejaste prácticamente los 7 puntos de manera extraordinaria. Muchas gracias. Natalie, gracias, de verdad. Te conocimos más, pero qué experiencia nos diste a conocer. Estuviste perfectamente bien en los 7 puntos, estar a gusto. Extraordinaria tu historia, igualmente, Lida. Oigan, un aplauso a todos los que nos apoyaron en hacer este entrenamiento. Fuerte, fuerte el aplauso, por favor. Y mira, yo quiero terminar con lo siguiente. Esto que acabamos de ver, estos 7 puntos, prácticamente aplica para cualquier rango. Inclusive aplica cuando tú presentes tu testimonio de salud. Hacemos una pequeña prueba sobre ello. Y es obviamente pues un ejemplo de cómo se debe de manejar un testimonio de salud. Si has visto, por ejemplo, que cuando se hablan de temas o testimonios de salud, puede durar 10 minutos, 12 minutos y dar demasiada información que la gente no logra conectarse con ello. Si ese testimonio de salud te aplicas a estos 7 puntos, cubres perfectamente bien la necesidad que quiere escuchar una persona referente a tu testimonio. Y puede funcionar de la siguiente manera. Una ocasión, repito, tema de salud, una ocasión era el dolor tan intenso que yo tenía, ¿sí? Un tema estomacal, que me hacía vivir de una manera triste, de una manera desesperada, porque no sentía yo que pudiera encontrar algo que pudiera ayudarme en la salud. Me sentía triste por eso, me sentía desesperado porque por más médicos a los cuales yo asistía, no me daban absolutamente ninguna respuesta. Era frustrante ver cómo mi dolor había frenado totalmente mi vida. Me habla un amigo y me dice, oye, ¿conoces el Inmunocal? Y le digo, no, realmente no conozco el Inmunocal, no sé de qué me estás hablando. Dice, necesitas probarlo. Me insistió tanto en que yo conociera y viera unos videos. Me llevó una caja de Inmunocal y me dijo, esto es lo que tú necesitas y aquí vas a encontrar muchas respuestas. Compré la caja, empecé a tomar el Inmunocal. Muy pocos días pasaron cuando yo empecé a ver los beneficios. Empecé a sentir menos dolor, empecé a sentir que yo me movía más, yo empecé a sentir más energía y dije, realmente la respuesta, o sea, ¿cómo es posible que una sola caja de Monocal me dé tanta energía y empiece a darme más movilidad y empecé a trabajar, empecé a hacer más actividades que antes no hacía y sabes qué, descubrí que el Monocal es un producto impresionante, un producto increíble. Por tal motivo, yo te invito. Toma el Inmunocal. Tienes que conocer lo que el Inmunocal puede hacer por ti. Yo sé que a lo mejor no tienes todavía el conocimiento ni todo eso, pero te digo algo, lo que más vas a escuchar son historias de salud impresionantes que hacemos con el Inmunocal. Atrévete a hacerlo y vas a notar una gran diferencia en tu bienestar y en tu salud. Si notan, yo me apegué a esos 7 puntos. Aún se hable de producto, se hable de negocio, por favor, apéguense a esos 7 puntos. Y quizá lo dije en menos de 3 minutos. ¿De acuerdo? Oye, y un asociado, ¿qué es lo que tiene que decir? Porque no ha creado todavía una historia. Una persona que va iniciando puede iniciar perfectamente bien con el punto número 1. Decir, mira, yo te voy a decir por qué yo entré en Inmunotech. Un día, desesperado por no tener un sueldo suficiente, me empezó a generar mucha desesperación. Lo que yo alcanzaba, no me alcanzaba. Y esto obviamente me hacía sentir con mucha inseguridad.
Me habla un amigo y me dice, tienes que conocer Inmunotech. Tuvimos una reunión, empecé a conocer lo que es la compañía, el producto, el negocio, vi historias que dije, esto es lo que realmente puede funcionar. Y por eso yo estoy aquí en Inmunotech y yo me asocié y yo compré mi paquete de éxito. Empecé a tomar el producto y empecé a ver resultados. Yo voy iniciando en Inmunotech. Soy apenas un asociado, pero lo que yo he visto en Inmunotech, las historias que cuentan de personas que me consta que son historias reales, yo he visto cómo funciona el Inmunocal, cómo funciona el plan de negocio. Yo quiero hacer una carrera grande y próspera en Inmunotech. Por eso estoy aquí. Y yo quiero que tú veas lo que yo estoy viendo dentro de Inmunotech. Y quiero que hagamos equipo, quiero que tomes decisiones y quiero que veas lo grande, lo fuerte que podemos hacer en equipo, una vida diferente en nuestra compañía Inmunotech. Me explico, o sea, me estoy apegando a todo ello. Como yo no tengo una historia personal, quizás, sí puedo decir por qué inicié, pero también me agarro de las historias de terceras personas. Si ahorita no tienes una historia, ¿sí? Si ahorita no tienes un testimonio personal, porque vas empezando a tomar el Inmunocal, siempre agárrate de terceras personas. Agárrate de otras historias, ¿de acuerdo? Pero lo más importante es, escucha esto, tu actitud, tu emoción. Oye, te tienen que brillar los ojos cuando hables de esta oportunidad. Te tienen que brillar los ojos. La gente te tiene que decir, no entendí las características, no entendí nada de los doctores, no te entendí. Pero oye, ¿qué energía tienes? ¡Wow! Me encantó esa firmeza que tú tienes en tus palabras. Eso es lo que corona lo que tú vayas a presentar en tu historia de éxito, tanto en la parte de producto como en la parte de negocio. ¿De acuerdo? Hoy fue una tarde de mucho aprendizaje. Recuerda esto, la modulación de la voz es muy importante. Y por favor, no quiero que des por terminado de que ya lo aprendiste a dar tu historia. No, por favor, ensaya mucho. 3 minutos es más que suficiente. Te lo prometo, más que suficiente. Apégate a un guión y crea una de las habilidades más importantes de tu negocio de Inmunotech, que es crear y estructurar y transmitir tu historia de éxito. Eso es contundente. Termino con esta lámina. Toma la fotografía, por favor. Porque la información se queda en la mente, pero las historias se guardan en el corazón. La información va a llegar acá. Pero ¿qué crees? Las historias se van a guardar en el corazón. Y si tú mueves a una persona a decir sí a Inmunotech, es porque llegaste a su corazón. No solamente acá, llegaste aquí. ¿Y sabes quién trabaja para ti? Para que esa persona diga que sí. Las historias que tú presentes. ¿De acuerdo? Oigan, con esto, pues prácticamente terminamos este serial. Yo estoy muy, muy agradecido a cada uno de ustedes por estar aquí presente. Espero que esas 5 habilidades las sigamos practicando. Mira, solamente quiero decirte esto, muy en serio. Estamos en un momento muy fuerte dentro de la compañía, muy fuerte. ¿Quiénes son los que van a seguir impulsando su crecimiento, a los que van a seguir creciendo en esos 18 países? Los que se atrevan a realizar actividades o habilidades y llevarlas a un nivel más profesional. Vamos a quitarnos pretextos, vamos a quitarnos excusas, de verdad. Es el momento de crear más habilidades de negocio, más habilidades profesionales. Y tal como yo decía en un principio, aquí tu personalidad tiene que cambiar, tiene que cambiar. ¿Me explico? Y no es que sea mal, simplemente que tenemos que llevar nuestra personalidad a otro nivel y convertirte en un imán de personas correctas para tu negocio. Si tienes tú la mentalidad correcta, vas a atraer las personas correctas.
Si tuvimos en el pasado una mentalidad negativa, ¿a quién crees que vamos a traer cuando hay una mentalidad negativa? Personas iguales. El cambiar la mentalidad, el que tú te sientes con la persona y digas, hola, ¿cómo estás? Y qué gusto saludarte. Yo tenía ya ganas de conocerte, personas tan interesantes. Quiero explicarte por qué estoy aquí en Inmunotech. Y empiezas a contar tu historia de una manera correcta, la persona prácticamente ya está dentro de tu equipo. Pero tenemos que llegar a esos niveles donde la gente sienta tu personalidad, sienta tu seguridad. No importa que te equivoques, no importa. Lo que importa principalmente es tu actitud. Lo que importa es tu intención en las palabras, los mensajes que tú puedas dar a las personas entre líneas. Y la gente tiene que saber que tú lo quieres ayudar. Estamos en un momento cumbre en nuestra compañía. De verdad, es un momento cumbre. Y te digo algo, tu historia merece ser contada de manera masiva. Por favor, trabaja mucho en tu historia. Trabaja mucho en la modulación de la voz, en la intención de las palabras, en las pausas, en contar tu historia con mucho, mucho impacto. ¿De acuerdo? Y esto va a ser verdaderamente fabuloso. Un verdadero placer haber estado con ustedes. Continuaremos con otros temas, ¿sí? Más adelante, temas como seguimiento, temas como hacer contactos más de manera efectiva. O sea, hay tantos temas que tenemos que desarrollar y lo estaremos haciendo con más frecuencia. Por lo pronto, si empezamos a trabajar en lo que vimos durante estos 4 días, tu negocio se va totalmente a otro nivel. Y recuerda esto. Tu negocio depende de ti. Nadie depende de terceros, depende directamente de ti, que esas son buenas noticias, porque a partir de hoy dejaste de ser un amateur y te fuiste a niveles profesionales, ¿de acuerdo? Y hacer de tu equipo un equipo de personas que van con todo el profesionalismo a ganar como profesionales y llevar una vida que siempre han querido vivir. Un verdadero placer haber estado con ustedes y de esta manera detenemos nuestra grabación. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.